empezar con algo que me genera mucho ruido, tengo que decirlo. Y antes de ir con lo que nos encontramos aquí afuera, porque había una manifestación el día de hoy, tengo que decirles que hubo algo que me generó mucho ruido y que se dijo aquí en la mañanera, que tiene que ver con el actual gobernador del Banco de México. Una pregunta que le han hecho muy recurrente al presidente López Obrador. ¿Quién va a ser el nuevo gobernador del Banco de México? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y quién va a ser? El presidente dice, cuando llegue el momento, ustedes conocerán a la propuesta que se mandará al Senado para que el Senado continúe con el proceso de selección, pero está buscando el presidente que sea alguien afín a la economía del bienestar, una economía que no solamente tiene que ver con la economía del PIB y cuánto macroeconomía y microeconomía, sino que tiene que ver con el impacto real en los ciudadanos, en el mexicano de a pie. Entonces, el presidente López Obrador habla de este actual gobernador del Banco de México y me brinca mucho porque va muy hilado con todo lo que vemos hoy, con lo que se vio en la mañanera, porque este gobernador, dice el presidente y lo exhibe, pues era el que aprobó los créditos para las plantas de fertilizantes, y aquí me brinca mucho y les voy a decir por qué. A ver, estamos hablando de plantas para plantas fertilizadoras que se supone estaban en excelente estado. La realidad no era esa, sino que bueno, ahí tiene el caso de agronitrogenados, ahí tiene el caso de la planta Pajaritos. Entonces, bueno, se supone que las vendían en un costo muy bueno, pero eran plantas chatarras a las que se le tiene que invertir millones de pesos para rehabilitar y que al final resultaba completamente insostenible esa inversión porque no funcionaban. Eso pasó. Y se resulta curioso que quien no gobierna el Banco de México en su momento haya aprobado el financiamiento para estas plantas que nos endeudaron más, porque ni las cumplieron, ni las rehabilitaron, ni mucho menos las sacaron, solamente nos endeudaron. El caso práctico, insisto, el caso que tiene que ver con Alonso Ancira y con Emilio L. Esto me brinca mucho porque es la persona que hoy gobierna el Banco de México y que se supone que ayudan a mantener el peso en una estabilidad frente a otras monedas y no sé qué, y viene el tema de las reservas y para qué las usamos y para qué no. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿por qué tenemos a alguien como el actual gobernador del Banco de México en ese puesto y le confiamos mucho? Y los empresarios le confían todo, evidentemente, pero ya vimos que su gestión y sus resultados no los checan, como por qué en pasados consideramos que hay que haber aprobado un financiamiento para plantas que no servían. Entonces, bueno, a mí no me checan, me siguen faltando dedos y no quiero terminar aplicando un Peña Nieto. Pero en este sentido, es muy importante lo que el presidente López Obrador dice en el clip número 13, equipo, porque está exhibiendo esa situación. Y si ustedes no la vieron, y si ustedes no la comprendieron, y si a ustedes les quedó duda, vean lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana, porque esto le va a dar mucho sentido a la economía que se quiere mejorar en próximos días. No falta el que ya quiere que sea el actual secretario de Hacienda el que ocupe el cargo del gobernador del Banco de México, pero vamos a ver si esto les cobra sentido a muchos de ustedes, sobre todo hablando en temas económicos. Y córramela, mi Ceci. El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015. Unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos. Tenemos por esa operación una deuda de $1,000 millones. Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo esas operaciones. O sea, a ver, ¿cómo se justifica eso? Dice que escuché de que él apenas estaba llegando, estaba trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, que es el mismo equipo, mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. O
si se tratara de un técnico bueno, honesto, que hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice: no, esto no está bien. Cuando se compró la planta, también por consigna, de esos negocios que hacen arriba, porque ni modo que la decisión de dar el crédito para la compra de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera, no, le dieron la orden de Hacienda y de arriba. Bueno, así fue lo de la compra de la planta de fertilizante al señor Ancira. Y cuando llevaron a el Consejo de Pemex la compra, hubo un consejero, creo que Gasca, no sé si Gascanel, sí, un consejero que dijo que no estaba de acuerdo y quedó asentado. Ahora sí que un voto particular. Entonces, un buen funcionario es: yo no voy a aceptar esto. Pero si son funcionarios de los que siempre dicen sí, porque actúan por consigna, porque son empleados, entonces por eso también uno se explica cómo termina en Nacional Financiera y al Banco de México. Y todavía hay quienes dicen que vamos a... ¿Qué hubo? Dicho eso, voy a ampliarles el tema. Esto es importante. Permítanme, tomemos aire. Porque fíjense, mis amigos, que la Fiscalía General de la República, esa a la que hemos acusado por lentium a veces, está acusando, retomando el caso de las plantas, a Enrique Peña Nieto, a Videgaray y a Ricky Canallín, mejor conocido como Ricardo Anaya, de crear una red de sobornos para aprobar la reforma energética. Ya me saboreo esto. Miren, amigos, tomando en cuenta todo lo que dijo el presidente, vean a qué nivel de corrupción llegamos a este país, en donde estaba metida la Secretaría de Hacienda, Nacional Financiera, el actual titular, el gobernador del Banco de México, pues estaba metido en ese tema, y venimos, ¿no?, en este hilo en Nacional Financiera, venimos así, jalando todos estos hilos, hasta llegar al Poder Legislativo con Ricardo Anaya, el Poder Ejecutivo en ese entonces con Felipe Calderón, ese estaba antes, con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray. Y digo que Felipe Calderón incluido en la lista porque les repito que Calderón y Videgaray comparten lazos familiares, las esposas son primas, entonces al compartir esos lazos a mí no se me hace para nada extraño el famoso amaciato que venía de la reforma energética desde tiempos de Felipe Calderón, y que el tema solamente de los sobornos fuera como para afianzar la amistad, vamos a dejarlo así. Pero el asunto es que la Fiscalía, ¿no?, si bien sabemos solamente ha procesado hasta este momento a José Luis Lavalle Mauri, que es ex senador del Partido de Acción Nacional, que sí está judicializado, que está en prisión llevando este proceso, y Emilio L., que está pues con un brazalete pero en libertad. La realidad es que hay una teoría general de la Fiscalía que fue presentada ya ante un juez federal, quien habría considerado que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
Lo anterior habría ocurrido en las audiencias privadas del 8 y 12 de abril del propio Lavalle Mauri, en donde fue imputado de los referidos delitos. Actualmente, les digo que está en el reclusorio norte y cuyo contenido se tuvo acceso a distintos medios de comunicación, quienes lo han compartido en sus publicaciones. El justiciable, Lavalle Mauri, junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Ernesto Javier Cordero, David Penchina, Ricardo Anaya, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por si se les olvida, Salvador Vera Casillas, formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles en la República Mexicana desde abril del 2013 hasta agosto del 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas. Esto lo señala en su resolución el juez Marco Antonio Fuerte Tapia. Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97.190.000 pesos y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo en fajos de billetes de 500 y 200 a través de intermediarios en 15 entregas distintas. Va todo de la mano, porque incluso el INAI ya está solicitando a la Fiscalía que abra el expediente en contra de Enrique Peña Nieto porque lo considera de interés público. Entonces, esto va muy de la mano, ¿se dan cuenta? Empezamos hablando del gobernador del Banco de México, de cómo él en su momento autorizó un proceso de financiamiento que también formó parte de este esquema de reformas energéticas, después de la reforma energética, en donde se compran plantas fertilizantes que simple y llanamente no servían para nada. Después hablamos de que mientras él autorizó eso, pues estaba en la administración de Peña Nieto Videgaray, con la asesoría quizás de Felipe Calderón. Y en esa misma administración es cuando se dieron los sobornos a estos personajes, de los cuales unos terminaron siendo gobernadores, hoy uno de ellos con alerta migratoria y disque según en Caseta, Tamaulipas, y también un legislador que quiere aspirar a una segunda oportunidad para ser presidente de la República. Hablo particularmente de Ricardo Anaya. El nivel de corrupción que se manejó entre el PRI, el PAN y los empresarios no tiene nombre. No tiene nombre. Es un nivel de corrupción que llega a las entrañas del poder, que precisamente por eso no quieren que esta administración continúe, que precisamente por eso no quieren que esa administración le siga sacando sus trapitos al sol, que precisamente por eso esta administración es tan odiada por ellos, por este sector, porque ya no tienen los privilegios que antes tenían, porque ya no disfrutan como antes. Es un tema más profundo. Ya no disfrutan de tener sus bolsillos llenos nomás porque sí, por aprobar algo que es de hecho es su chamba, aprobarlo o no aprobarlo, discutirlo. Ellos, estos personajes a los que me refiero, le han mentido a usted a la cara y le quieren seguir mintiendo. Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, el gobernador del Banco de México, todos ellos coludidos a una distinta escala, le quieren vender que son los que pueden manejar las riendas del país, que quieren vender que ellos son los que siempre saben cómo hacer las cosas mejor. Y en la realidad, lo único que saben hacer mejor, y de eso no tengo duda y se los reconozco, es transar. Eso sí saben hacer muy bien. Transar desde el sistema, aprovechando el sistema y usando el sistema. Me queda claro que eso lo hacen muy bien. Yo solo pregunto, ¿usted se los va a permitir de nuevo? Sepa bien, porque eso tiene mucho que ver con temas electorales. Y para muestra, un botón.